Licenciado Lucas Torresi, a ver, porque los títulos son largos, que es subsecretario de Salud Mental y Adicciones de la Municipalidad de Córdoba, y el licenciado Sandro Pomma, que es director general de abordaje integral y comunitario de salud mental y adicciones. Así que ahora les dejo con ellos para que les cuenten lo que ellos hacen y podamos unir con nuestros temas teóricos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Creo que llevan como 3 o 4 años seguidos que en algún momento del año hacemos algo con esta cátedra. Siempre un gusto. Recuerdo 2020, creo que el psicodiálogos era, hicimos vivo por Instagram y lo vio mucha gente y estuvo muy bueno. Bueno, desde ahí que todos los años nos invitan y bueno, la verdad que es un placer. En aquella oportunidad estábamos como Dirección de Políticas Sociales en Adicciones de 2019 y ahora ya la flamante Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de la Municipalidad de Córdoba. Esto da cuenta del lugar que viene ocupando en la gestión, en el organigrama, de la apuesta también del municipio para darle lugar a una temática que siempre ha ocupado un lugar más bien relegado, fragmentado, muchas veces atomizado dentro de la agenda de salud. Entonces la idea es que conversemos hoy, que sea lo más interactuado posible, sobre las políticas públicas de salud mental y de adicciones, podamos un poco reconstruir algo de historia, tanto nacional como provincial y municipal, y después traer una experiencia, la vez pasado a un PowerPoint que puede servir de guía, una experiencia de algo que hemos lanzado hace muy poquito, hace un par de semanas, quizás algunos de ustedes lo han visto, lo lanzó el gobernador Martín Yarlora y el intendente Daniel Passarini, que es una serie de lineamientos, así se llama manual, de lineamientos para la conformación de la red de servicios y de cuidados en salud mental y adicciones. Un nombre largo, pero significativo y para nosotros un paso histórico en algunas discusiones que estamos teniendo históricas en el campo de la salud y que tiene que ver con, por primera vez, tratar de llegar a acuerdos entre todos los sectores que conforman salud, no solo los que estamos en un campo específico de la salud mental y de las adicciones, y a través de estos lineamientos ir dando paso. Ahí se va a incorporar también la doctora Karina Martín, que es parte del equipo, y también le agradezco no solo de cátedra a Fernando, que siempre está con mucha iniciativa y siempre con muchas ganas buscando vincular a la cátedra y a la universidad con quienes estamos en el campo de las políticas públicas. Además, la universidad que nos viene acompañando, no solo la Universidad Nacional, la Facultad de Psicología en particular, siempre tiene una apertura y un compromiso con todo lo que venimos haciendo desde la gestión, que valoramos muchísimo. Incluso hemos dado cursos de posgrado gratuitos el año pasado para gente, para profesionales o estudiantes, y también hemos dado cursos, que lo coordina la doctora, para agentes territoriales, para promotores territoriales, agentes de las organizaciones comunitarias, que por ahí damos en el territorio algunos cursos breves de 3, 4 clases y un segundo nivel en la universidad. Y no se imaginan la cantidad de gente que por primera vez pisó Ciudad Universitaria y la Facultad de Psicología en particular, que pudo hacer un curso, que pudo tener su certificado. Hemos tenido experiencias hermosas el año pasado y lo vamos a renovar. Seguramente en junio comencemos una diplomatura que va a ser por primera vez entre 3 facultades: médicas, ciencias sociales y psicología, para capacitar en torno a estos lineamientos que les contaba y ya les voy a ir contando. Pero la idea es actualizar un poco de dónde venimos, qué está pasando con la salud mental, ¿no? Ustedes verán en las distintas cátedras, verán en su recorrido que la salud mental cada vez ocupa más un lugar en la agenda pública, la necesidad de tener servicios que brinden respuesta en este tema cada vez empieza a tener como más importancia, cada vez más personalidades públicas que se animan a hablar de sus problemas de salud mental. Lo más reciente, la cantante Tini, por ejemplo, el arquero de la selección argentina. Bueno, todas cosas
que hablan del lugar ya no estigmatizado, ya no relegado, sino que empieza a aprender esta idea de que la salud mental es algo necesario y que por ende tienen que haber políticas que den respuesta. Históricamente siempre ha tenido un lugar, primero desde una mirada muy moralizante de los problemas de la salud mental, muy reservada, la locura muy estigmatizada. Luego, desde el campo médico hegemónico, respuestas, la manicomialización, ¿no? Sobremedicalización también de la salud mental, la idea de tener lugares alejados de las ciudades como respuesta de la política estatal, algo que se prendió fuerte en los años 50 y que paradigma que todavía atraviesa un montón de prácticas. Y después la ley de salud mental, que la habrán visto y habrán escuchado hablar, que propone otra cosa y que se viene construyendo y que escucharán a muchos decir una nueva ley de salud mental como si hiciera 2 días que está vigente, y sin embargo es una ley que propone un paradigma de salud integral y comunitaria que todavía no ha hegemonizado el campo de la salud, es decir, no está desarrollado plenamente, está en tensiones, genera tensiones, sus propuestas, sus prácticas, los dispositivos que se sugieren a partir de la ley y los que faltan, ¿no? Porque a veces se critica la ley por lo que la ley todavía no ha hecho, no por lo que sí ha hecho, ¿no? Por todo lo que falta. Y también con mucho desconocimiento de algunos puntos más delicados, como puede ser lo que tiene que ver con las internaciones involuntarias, ¿no? Asunto del cual prima a veces mucho desconocimiento. Pero hoy en los hospitales públicos más del 70% de las internaciones en la capital de salud mental son internaciones involuntarias. O sea, hay un mecanismo de accesibilidad para ese tipo de situaciones, estamos hablando de situaciones de urgencia muy puntuales, muy excepcionales, como medidas de estabilización muy breves también, muy controladas, pero no es que no ocurre. Quizá en otras provincias haya más dificultad, pero Córdoba tiene algunos circuitos de funcionamiento, algunas acordadas que les recomiendo que conozcan entre la justicia y salud mental, el sistema de salud, y entre la policía y contarles que la ciudad de Córdoba no tenía una política ni de salud mental ni de elecciones, en una ciudad como Córdoba. Recién a partir del año 2019 creó el actual gobernador Martín Dandora la Dirección de Políticas Sociales en Elecciones, que estaba también a mi cargo en ese entonces, y que empezamos a caminar una política para la ciudad. Luego, con el correr de los años, se crea la Dirección de Salud Mental en la gestión pasada, y en esta gestión, con la impronta del intendente Daniel Pacerini, que en este tema particularmente tiene un valor agregado porque él es médico y es toxicólogo, pero no es toxicólogo de haber estudiado en alguna clínica privada, sino que él trabaja de voluntario en una obra, en un dispositivo territorial que es en Barrio Maldonado, que se conoce la obra del padre Oberlin. Él hace 8 años estuvo ahí, de ahí venimos muchos de nosotros, de trabajar en estos dispositivos comunitarios que financian otra política de Estado de salud mental, que es una de las pocas políticas federales que se han sostenido desde el 2014 esta parte, que es la CEDRONA, Secretaría Nacional de Drogas. Sostiene una serie de políticas que ha creado dispositivos a lo largo y a lo ancho del país y que por suerte se han sostenido con los cambios de gestiones y al día de hoy todavía por suerte se sostienen, siempre con tensiones, en algunas gestiones crecen este tipo de dispositivos, en otras se disminuye su capacidad, pero han creado dispositivos bastante interesantes, novedosos a la hora de crear cogestiones con organizaciones del territorio, iglesia católica, movimientos sociales, que crean dispositivos específicos en el abordaje de los consumos problemáticos del territorio. La ciudad de Córdoba cuenta con un buen número de dispositivos, son más de 20, la obra del padre también es uno de ellos. Bueno, ahí hace 8 años que un grupo de compañeros que hoy estamos en la gestión trabajamos junto a la actual intendente que sostiene ese consultorio médico, hace las admisiones de un dispositivo que tiene casas convivenciales, ¿no? Casas comunitarias convivenciales que tienen camas en Barrio Maldonado. Pero así como Maldonado hay muchos en la ciudad de Córdoba. Y algo que tuvimos que hacer, hicimos la gestión PASE, que para nosotros fue muy importante, casi un comienzo, porque empezamos la gestión y llegó la pandemia, entonces todas las políticas y la gana que teníamos de crear dispositivos que en la ciudad no existían, fue como
ralentizándose por la llegada de la pandemia, y creamos un consejo municipal que se llama COPIPRED, Consejo de Política Integral para la Prevención de los Consumos Problemáticos de la Ciudad, que nuclea todas las instituciones de la ciudad que trabajan con la problemática de los consumos. Son más de, en ese momento eran más de 30, hoy son más de 60, porque lo hemos ampliado a salud mental. Y el COPIPRED fue un espacio de concertación entre organizaciones sociales, iglesias, movimientos sociales, dispositivos públicos, privados. Hoy se han sumado las clínicas privadas, la universidad, la Facultad de Psicología participa, los colegios profesionales, bueno, un conjunto de actores que venían reclamando históricamente una agenda de salud mental, es decir, que se creen dispositivos, que el Estado lo tome, que el sistema de salud lo reconozca como parte integrante del sistema y no que quede un poco librado a su suerte, ¿no? Esto de tener o no salud mental, o siempre en un lugar, bueno, relegado dentro de lo que es el sistema de salud, ¿no? Que una institución de salud aborda la salud mental medio que era espontáneo, sí, puede que sí o puede que no, nadie de algún modo ordenaba esa discusión, como si la cuestión de la salud mental no fuera una cuestión de salud y como si estuviera reservado solo que haya un especialista, en este caso un psicólogo, un trabajador social, un psiquiatra. Y la verdad es que la salud mental es mucho más que eso, ¿no? Y es necesario que todo el sistema de salud incorpore estas alternativas. Entonces nosotros creamos el COPIPRED allá por 2020, empezamos a caminar contra esta organización y fuimos creando dispositivos. Lo primero que creamos fueron 2 centros de acompañamiento comunitario, uno en Arroyo Lourdes, que se llama Aldea, y otro en Villa Bustos, que se llama Jaire, y una serie de centros que se llaman Lazos, está en la avenida Castro Barro, en 259, donde funciona la asistencia más centralizada en consumo y en salud mental. Ahí está funcionando también la Dirección de Salud Mental, que prontamente se va a mudar a otra sede, que va a estar en el barrio San Vicente. Entonces fuimos construyendo los dispositivos que el municipio necesitaba y acompañando, yendo y viniendo con esta organización una idea de trabajo con todas estas organizaciones. Sin más lejos, hoy, mañana tuvimos una actividad muy linda donde el Club Veterano, el Club Atlético Veterano, financió proyectos de fortalecimiento de más de 12 instituciones que forman parte del COPIPRED. A Belgrano le habían puesto una multa, con el clásico con talleres hubo algunos incidentes, tuvo una multa y el Ministerio de Seguridad acuerda con el municipio para dar un fin social a esto y entonces con el COPIPRED acordamos financiar algunos proyectos de fortalecimiento. Entonces la multa de Belgrano va destinada a fortalecer a instituciones con trabajo específico en consumo y en salud mental, lo cual, bueno, habla de que si no existiera el COPIPRED, si no existiera este trabajo, si no hubiera un recorrido, no se pueden dar este tipo de cosas. Lo pongo como ejemplo de algo de que hace a la gestión y cuando el Estado se asume el rol de coordinador y de buscar espacios de concertación entre distintos sectores y un ejemplo también de creatividad, en tiempos donde se batalla tanto a la política, la política siempre puede encontrar nuevas reglas. Si quieren, vamos no sé cómo se puede pasar, al manual de integración para la conformación de la red de servicio, algo que hemos presentado hace muy poquito, pero supuso el trabajo desde diciembre, que por primera vez, digo esto, porque a veces se conoce un poco. Piense que los actores del sistema de salud nunca se habían sentado todos a construir algunos criterios comunes. Cuando digo los actores del sistema de salud, no hablo solo de los que tenemos servicios específicos, sino, por ejemplo, los servicios prehospitalarios, las unidades de emergencia, el 107, las unidades provinciales, la atención primaria, los hospitales, epidemiología, los que se ocupan de la derivación de pacientes, los que se ocupan de salud mental, los que se ocupan de elecciones. Bueno, no solo los que estamos en el tema específico, sino todo el sistema de salud. Por primera vez construimos una mesa de trabajo, también por una decisión política claramente del intendente y del gobernador de darle prioridad a este tema, para construir criterios. Y el primer mandato fue: hay que construir un protocolo de urgencia y emergencia de salud mental para ordenar algunas situaciones de crisis, de situaciones complejas.
Lo que sigue después es el capítulo de los lineamientos de la atención primaria, cómo trabajamos la salud mental desde la atención primaria, y seguirá también cómo hacemos vigilancia epidemiológica en cuestiones de salud mental y de consumo. Todo para dejar de estar trabajando atomizadamente cada uno haciendo más o menos lo que le parece, incluso con muchos matices en los abordajes. Matices que son todos complementarios, porque ustedes sabrán, sobre todo en el campo de las adicciones, hay distintos paradigmas a la hora de pensar la asistencia, sobre todo, y hay distintas expresiones, todas muy valiosas y todas complementarias si hay una búsqueda común, en el sentido que lo que hace una iglesia evangélica, lo que hace Narcóticos Anónimos, lo que hace una comunidad terapéutica o lo que hace una casa convivencial comunitaria, pueden encontrar su complementariedad si ponen en el primer lugar a la persona, que es la que en muchos casos va buscando y a veces encuentra respuestas en distintos lugares y a veces esas respuestas pueden ser complementarias o pueden ser necesarias en distintos trayectos. Es decir, una persona que quizá necesite durante un tiempo una internación, quizá en otro tiempo necesita un espacio ambulatorio o una terapia individual. Es decir, en esto no hay que pensar que hay respuesta acabada, ni mágica, ni que hay una sola que pueda contemplar todo, sino que es importante entender la intersectorialidad necesaria para abordar integralmente y la interseccionalidad, es decir, las distintas áreas que hacen al problema de la salud mental y los consumos, porque no estamos hablando de un problema como cualquier otro, estamos hablando de un problema que tiene que ver con la historia de la persona, con su proyecto de vida, con sus oportunidades también, y ese devenir muchas veces errante de la persona cuando están atravesando sobre todo problemas de consumo y una necesidad de que el Estado y sus políticas públicas y sus servicios logren captar esa complejidad, ¿no? Y no nos quedemos esperando que la persona adhiera a un programa de tratamiento estandarizado, sino que entendamos esa complejidad y podamos acompañar de distintos lugares comunitariamente, integralmente, a esa persona que puede ir y venir, ¿no? Que puede tener recaídas, que puede necesitar en algún momento una cosa y después en otro momento otra. Que si yo me quedo conectado con un manualcito o un formato pretendiendo que la persona se adapte a mi marco teórico, claramente no voy a estar entendiendo por dónde pasa esto, que es un problema de salud social, ¿no? Que tiene mucho que ver con la época, con la construcción de subjetividad de la época, con el problema de consumo en una sociedad de consumo que se expresa de distintas maneras, ¿no? Que puede expresarse en una sustancia, pero también puede expresarse en las relaciones vinculares, en el juego, en fin, en distintas formas. Por eso hablamos de complejidad mayor, por eso también hablamos de la necesidad de políticas públicas que entiendan esa complejidad. No alcanza con que cada uno defienda lo suyo o que piense que su respuesta es la única o la mejor. Es necesario un esfuerzo de intersectorialidad. Y la intersectorialidad es esto, distintos sectores que encuentren aquello común y puedan construir, ¿no? Construir una política, construir una propia. De eso es lo que venimos caminando, particularmente con la provincia, pero también está sentada la Universidad Nacional, el Hospital de Clínicas, que hasta el día de hoy no tiene un área reservada a internación de salud mental, pero está apostando a eso y creemos que en el próximo tiempo lo va a lograr. El municipio tampoco, y vamos a construir camas de internación específica en salud mental en el Hospital Príncipe de Asturias. Y así, contarles del protocolo que empezamos con esto, más de 25 reparticiones provinciales, municipales, de la Universidad Nacional y de la Nación, intentando construir definiciones, cosas hasta muy básicas, ¿no? ¿Qué es una crisis? ¿Qué es una urgencia? ¿A qué llamamos primer contacto? Definiciones, ¿no? ¿Cómo definimos algunas cosas? Criterios, circuitos y funcionamiento, ¿no? Pasemos así. Construimos un semáforo de situaciones de salud mental, ¿no? Porque el primer capítulo tiene que ver con la urgencia y emergencia de salud mental. Entonces, por primera vez, construimos un capítulo que divide las situaciones de salud mental que atiende el sistema en rojo, amarillo y verde. Lo verde es lo que está previsto para el primer nivel de atención, aquellas situaciones que desde lo ambulatorio, lo comunitario se pueden acompañar. Lo amarillo son las situaciones que por ahí no pueden requerir de un segundo o tercer nivel, pero no se constituyen en urgencias. Y las urgencias son las que demandan las internaciones
tres categorías sobre lo que hemos definido y vamos a trabajar. Por un lado, los riesgos pasivos para terceros, las autolesiones, los intentos de suicidio, las intoxicaciones agudas, otra categoría que incluye situaciones que pueden constituirse en una urgencia, y las excitaciones o inhibiciones psicomotrices, ¿no? Sobre esas tres categorías, cada una con su particularidad. Esto significa que, por ejemplo, por primera vez, el servicio de emergencia incorpora formalmente, porque a veces quedaba también librado de espontánea, que la ambulancia intervenga o no ante un caso de un intento de suicidio, o ante una intoxicación, o ante una crisis, a un brote psicótico. Bueno, a partir de esto se formaliza la incorporación de las urgencias y el 107 incorpora esto para los traslados. Un paso importante. No quiere decir que del día, de la noche a la mañana, lo logremos y que funcione de maravilla, pero sí que hay una decisión de avanzar en ese sentido, de capacitar a los equipos y de empezar a tomar situaciones. Y se están tomando. Nosotros vamos viendo eso, por supuesto, no sin dificultades. No sin dificultades. Entonces, esto con lo que tiene que ver con las urgencias, por ejemplo, las ambulancias, había ambulancias previstas en los centros de atención primaria de la provincia, ¿no? Los CAPs provinciales, que van a ser de soporte en los traslados para el primer nivel de atención, para la atención primaria y para los dispositivos territoriales que hay en distintos barrios de la ciudad. Entonces, bueno, la provincia aporta esto por un lado, el 107 aporta esto por el otro, y Salud Mental de la provincia tiene un servicio de urgencias prehospitalario, personas expertas en atención de urgencias, que también hace soporte ante algunas situaciones que puedan significar de mayor complejidad al servicio de emergencia municipal. Por otro lado, estas redes de servicios, porque por primera vez los sectores institucionales empiezan a abordar esto que les digo, criterio, funcionamiento, bueno, ¿qué recibe cada uno? ¿Qué necesitan, no? Los hospitales de mediana complejidad, como son los hospitales de pronta atención municipales, el 4, bueno, van a atender tal y cuales situaciones, y los hospitales provinciales van a atender, los hospitales generales van a atender, y han ido incorporando a las específicas de internación de salud mental. Hoy en Tránsito, Cárcel y Misericordia se le suma el San Roque y vamos a sumar el Príncipe de Asturias y esperamos que se sume el Clínica también. Esto hace 5 años atrás no existía, ¿no? No existían alas reservadas para la internación de salud mental. Y es todo el tiempo una disputa, ¿no? Una disputa hacia adentro de la comunidad hospitalaria, del sistema de salud. Siempre los pacientes nuestros no se quedan quietitos en las piezas, digamos. Son deambuladores, son exigentes, tienen otras necesidades, porque estamos hablando de otro tipo de problemas. Entonces, es red de servicio porque intentan construir estos acuerdos, y es red de cuidados, y ahí hay un aporte interesante de la experiencia de Córdoba, porque es reconocer el trabajo de estas organizaciones. Como les digo, muchas de ellas financiadas por una política nacional ya desde 2014 en parte, todas ellas profesionalizadas, que trabajan en los territorios de la comunidad, y que es necesario integrar, ¿no? Es necesario vincular, entender que el alcance, que el acompañamiento de salud mental se puede hacer en distintos lugares, que el Estado tiene una parte importante, pero que también hay respuestas de cuidado y de acompañamiento de la comunidad que es necesario valorar, reconocer, ¿no? Como son los dispositivos de abordaje comunitario. Acá el compañero forma parte, coordina una serie de dispositivos que se llaman de la red Puente, que tienen casas convivenciales, casas de día, podríamos decir, tienen 3 centros, pero así como red Puente hay otras que se llaman Casa Pueblo, otras que se llaman Hogar de Cristo, otras de otras iglesias, bueno, distintas expresiones que surgen en nuestro país luego de la crisis de 2001, empieza, y de la expansión de los problemas de consumo en los barrios populares, distintas organizaciones empiezan a construir una respuesta comunitaria a los problemas del consumo. Los primeros que logran sistematizarlo como un dispositivo específico son los Hogares de Cristo, los curas villeros de la Villa de Buenos Aires, que crean los centros barriales, un lugar que atiende un poco de todo, ¿no? Que puede recibir al que sigue en estado de consumo, pero necesita comer, bañarse, cambiarse de ropa o acceder a la medicación, pero también crean un dispositivo residencial de varones y de mujeres, para la comunidad trans, para el que recién sale de la cárcel, y van logrando entender cómo atar diversos dispositivos y qué son
eso termina siendo una respuesta mucho más eficaz para alguna población, para algunos sectores, ¿no? Eso con el correr de los años se transforma en una política pública, a fines de 2014, sobre todo en 2015, que son las casas de atención y acompañamiento comunitario que financia la Sedona desde ese entonces de esta parte, y que ya llevan un recorrido interesante. Entonces, no son para nada subestimables por el sistema de salud estos dispositivos. Porque de hecho, si uno suma la cantidad de atenciones que tienen estos dispositivos, y si queremos pensar en lo residencial o en la internación, en la cantidad de camas que tienen estos dispositivos, son muchísimas más de las que ofrece el sistema público. Entonces, ojo, que es importante integrar, conectar estos sectores y trabajar en conjunto, porque además el recorrido de las personas que acompañan así no lo muestran. Pasan alguna vez por el hospital, pasan alguna vez por la comunidad terapéutica, pero pasan en su territorio y está bueno que así sea, ¿no? Porque también demostramos acabadamente que aquella persona que está siendo acompañada por un dispositivo no llega a generar una crisis o no en la misma magnitud, no llega a necesitar una internación porque tiene un equipo que lo acompaña y puede enlazar distintas respuestas desde el territorio. Y eso que se fue gestando desde la experiencia en nuestro barrio popular fue construyendo un método que nosotros llamamos método de acompañamiento comunitario, que tiene que ver con esta idea de construir respuestas desde la comunidad, de una mirada integral, que hoy cuenta con un volumen epistemológico también, ¿no? Ha habido distintas investigaciones que dan cuenta de esa eficacia, de esa asertividad en la construcción, de cómo logran construir donde lo que único que había de desesperanza, logran construir cambios subjetivos y importantísimos, contribuir identidad en aquellos sectores más postergados. Eso la Argentina tuvo la virtud de convertirlo en una política pública y la sabiduría de sostenerlo a pesar de los cambios de gobierno. Entonces, es algo que si bien está sufriendo fuertes tensiones por el nivel de ajuste que está habiendo, al día de hoy todavía sobrevive, pero lo que nosotros decimos, bueno, es importante del Estado, de los distintos Estados, cuidar esa experiencia, integrarlas, porque si una persona llega al hospital de urgencia en una crisis, por un intento de suicidio o por una intoxicación, está bueno que se vaya con alguna referencia del territorio, que el sistema público pueda reconocer a esos dispositivos. Y ahí hablamos de la continuidad de los cuidados, ¿no? Por eso el manual también habla de ese sentido y la apuesta de pasar de la cultura de la derivación, esta cosa de a quién le toca, ¿no? Y tener a mano la hojita de derivación o el recrucero para pensar en continuidad de los cuidados, es decir, eso que pasa en el territorio también me tiene que preocupar a mí, centro de salud, hospital, y a mí, centro comunitario, también me tiene que preocupar qué está pasando en el hospital, porque hay un continuo en estos abordajes. No es como otros problemas de salud, que si yo cumplo algún tratamiento, tomo la medicación todos los días a la misma hora, bueno, me curo de tal o cual problemática, sino que tiene que ver con cosas mucho más complejas, como esto que venimos diciendo. Bueno, hay un flujograma de los circuitos de cómo un poco se organiza. Intentamos organizar, esto es una apuesta, un desafío y una herramienta para que todos los que limitamos un poco la salud mental tengamos para seguir construyendo. Por eso también lo traemos, porque es el desafío de lo que viene. La prevalencia de los problemas de salud mental se impone por sí misma, ¿no? Va a ser la principal problema de salud, va a pasar por la salud mental. Esto viene siendo así. Entonces, el sistema de salud todo tiene que darle cada vez más lugar y construir las herramientas para que construyan eso, ¿no? Y le tocará a ustedes seguramente y a todos nosotros tener esa tarea, ¿no? Así. Bueno, algo también, ahí tenemos, y después si quieren podemos compartir el manual y este link, la georreferenciación de los distintos dispositivos con la descripción específica de qué tiene cada uno, para también saber qué tengo en mano y qué tengo de profesionales, porque si bien siempre sabemos que falta un montón, también desconocemos mucho de lo que hay, ¿no? Desconocemos muchísimo, se desconoce mucho de lo que hay en el sector público, sobre todo en los territorios, ¿no? Decimos, bueno, en el centro de salud no hay un profesional, pero quizás sí hay una organización que tiene un equipo interdisciplinario, que tiene profesionales. También nos va pasando a nosotros, y hay una apuesta en esto que les contaba el libre, de ir acompañando a organizaciones que se empiezan a hacer preguntas, ¿no? Iglesias, organizaciones, clubes de barrio, dicen, che, yo tengo este problema en mis pibes, tengo este
problema en la población que participa de mi institución. Quiero hacer algo, ¿no? Entonces, nos convocan a nosotros, generamos algún ciclo de sensibilización, primero, de capacitación después. Y no se imagina la diversidad enorme de instituciones que empiezan a ser el lugar en que muchas veces contratan a un profesional o tienen dentro de sus participantes un profesional y empiezan a abrirle lugar a él, ¿no? Estamos hablando desde el Jockey Club hasta una iglesia muy humilde de un barrio popular que empieza a construir su respeto. Y esa es la continuidad del cuidado, entender que todos podemos contribuir desde el lugar en el que estamos a algún tipo de respeto, pero que es importante que no esté aislada, que no esté atomizada, que no sea yo construyo algo para los míos, sino que pueda entender toda la red y sentir que formo parte de esta red para que en los casos que lo necesite me sienta apoyado, en este caso por el Estado, pero por distintos dispositivos que lo pueda conocer. No, a nosotros nos pasa mucho que estas instituciones que financian el celular por ahí se apoyan mucho de nosotros en psiquiatría, ¿no? Entonces vienen los que necesitan medicación, psiquiatría o algún ingreso en la comunidad terapéutica, pasan por los equipos. Pero sostienen desde el territorio el acompañamiento de un montón de personas y lo hace mucho más eficazmente que muchas veces las instituciones estatales establecen. Por ejemplo, nosotros del municipio tenemos casi 10 psiquiatras impuestos en el primer nivel, ¿no? Y hay otros 6 en los hospitales de segundo nivel. Bueno, con mucho poco, siempre hace falta, pero 10 psiquiatras públicos desparramados en el territorio, ¿no? Y con esta herramienta vamos a poder saber, qué hay, cuánto hay, dónde tengo el más cercano, ¿no? También para no colapsar, porque también hay mucho, en salud mental pasa mucho, de que se generan muchos cuellos de botella, o hay muchos problemas a la hora de orientar, ¿no? Cada vez más necesitamos un espacio que oriente, que acompañe, que eche luz sobre algunas situaciones. Más del 50%, y es bastante más el dato, de las valoraciones en los hospitales no tienen criterio de internación. Entonces, si hubiera más dispositivos en el primer nivel, o esos dispositivos que hubieran más conectados, más difundidos, más conocidos, conteneríamos muchísimo mejor situaciones que hoy colapsan la guardia de los hospitales cuando deberían poder trabajarse de la salud comunitaria. Bueno, esa es la apuesta que estamos haciendo. En muchos lugares ya hay dispositivos que los que hemos creado nosotros, los que existen en la comunidad, y seguramente nosotros en esta gestión iremos creando más dispositivos porque es lo que falta, más la red de atención primaria en salud mental y adicción. Bueno, esto es un poco las políticas públicas que se vienen, algunos las fui mencionando. Les contaba que veníamos de que no había nada en la municipalidad. Piensen que la Secretaría Nacional de Drogas se crea en los 90, pero hasta el 2014 era casi una oficina destinada a subsidiar una beca para el tratamiento y tenía todo mezclado, los precursores químicos, tenía una cosa ahí media rara. Recién en 2014, fíjense que tarde. La provincia también empieza a construir desde el 2000 para acá alguna cosa. El primer programa provincial en Córdoba era un equipito que recibía situaciones en la central de policía. Una trabajadora social que a veces recibía denuncias de, alguien que venía a denunciar que su vecino vendía o de que alguien necesitaba acceder a un tratamiento. Fíjense la confusión de aquellos años. Ya desde el 2007 sí se empieza a construir una política provincial que ha ido creciendo con el correr de gestiones. Y el municipio no tenía nada hasta el 2019, fíjense que tarde que se incorpora Córdoba. Cuando en la ciudad hay instituciones que tienen más de 30 años. ¿No? Nosotros nos hemos dado el gusto de poder dar ese reconocimiento. Que preexiste la política estatal, nacional, provincial, municipal. Instituciones de todos los perfiles, algunas religiosas, otras comunidades terapéuticas, que en sus orígenes tuvieron que crear una clínica porque no entraba la figura de la comunidad terapéutica. Bueno, hay un devenir que la sociedad civil, por eso les cuento todo esto de la Villa de Buenos Aires, de los dispositivos comunitarios, en materia de salud mental y de adicción, la sociedad organizada, la comunidad organizada siempre ha ido adelante, ha ido un paso adelante, mostrando un poco por dónde iban las necesidades, ¿no? Y nuestro pueblo es un pueblo muy solidario, ¿no? Cuando ve hambre, crea un comedor, cuando ve un pibe atravesado por problemas de consumo, construye una respuesta, ¿no? Lo aloja, lo acompaña. Bueno, es importante que los partidos públicos reconozcan esa empatía y hagan de eso una bandera. Bueno, les contaba que no había nada en el municipio,
en esta gestión pasamos de dirección a subsecretaria, que es una apuesta muy interesante, muy importante. Se van a construir camas de internación en el Hospital Príncipe de Asturias, se van a crear dispositivos que son puntos de encuentro comunitarios en el de Ediciones, que es esto que les decía, ahora esa organización que tiene 5, 6, 8 años de trabajo, 10 años de trabajo, bueno, no hay que dejarla sola, el Estado tiene que conectarla. Entonces vamos a crear en conjunto con esta organización dispositivos de primer nivel. El primer nivel de atención en salud mental se va a ir construyendo, ya en julio empezamos el primer dispositivo en Barrio de Peyú, y así vamos a ir generando al menos, estamos pensando entre 10 y 12 dispositivos del primer nivel en esta materia. Después se va a crear la Casa de Salud Mental, esto que contaba Barrio San Vicente, así como existen lazos para la situación de consumo, también en la Casa de Salud Mental, en Barrio San Vicente. El Comité de Vigilancia en materia de suicidio, esto es importante, nosotros en este tema es un tema que genera a veces mucha resistencia del sector salud, entonces tuvimos que impulsar primero una ordenanza que crea el programa de prevención del suicidio, pues se lo podemos compartir para que la vean, como forma de abrir el camino al tema, ¿no? Porque por lo general una ordenanza llega cuando una gestión la propone como punto de llegada, decir, bueno, transité todo este camino, bueno, hoy propongo una ordenanza para darle más volumen normativo e institucional. Pero en este caso, por la necesidad de instalar el tema, empezamos por ordenanza, empezamos a vigilar los suicidios, cosas que tampoco se hacían, no se analizaban las muertes por suicidio, quedaban perdidos en algún Excel, en algún momento perdido, pero digo, cuando digo analizar es georreferenciar, ver por edad, por género, por método, cruzarlo con variables sociales, hacer una lectura de esos datos, poder calcular la tasa de suicidio de toda la ciudad y por barrio, ¿no? Y ahí lo que podemos demostrar, reconstruyendo esto que no se había hecho nunca, del 2016 esta parte, ver la fuerte incidencia de lo social que hay en materia de suicidio y demostrar algunas cosas que son debates siempre, ¿no? Primero esto de la imitación, el riesgo de imitación en materia de suicidio, que es algo que se conoce, que se dice, que por ese motivo se recomienda no publicar cuestiones precisas de cómo se mató una persona, ¿no? No se puede publicar que alguien se ahogó, se pegó un tiro y demás. Sí hay que hablar mucho del suicidio, pero hay que hablar del tema suicidio, pero hay que hablar del método, de la cosa puntual, porque eso es lo que puede despertar algún fenómeno de imitación. Bueno, nosotros, georreferenciando, viviendo año por año, nos podemos dar cuenta que había muchos casos en un mismo año, ¿no? No es que se iban agregando, sino que en un mismo año aparecían en un mismo barrio 4, 5, 6 casos. Entonces, la hipótesis de una posible imitación es plausible de pensarlo así, poder ver la edad, el género, ver que un problema que atraviesa jóvenes, varones, sobre todo de sectores populares en gran número, poder cruzar eso con otra variable como puede ser la demanda que llega a nuestro centro de asistencia por consumo, también jóvenes, varones, sectores populares, la demanda de lo parecido que es con población carcelaria, la mayor cantidad de población carcelaria, la mayor densidad poblacional son jóvenes, varones, sectores populares, entre los 20 y los 40 años. Los homicidios, tanto las víctimas como los victimarios de homicidios, jóvenes, varones, sectores populares. Entonces hay algo ahí, ¿no? Ver airadamente estos casos es un error. Entonces hay que tener una mirada de género y generacional de qué está pasando con la salud mental de la población general, los jóvenes en particular, y los jóvenes varones, sectores sobre todo populares. Digo, las muertes hablan, es importante leerlas, y de ahí este comité de vigilancia, que por primera vez hemos designado referentes de todos los hospitales, de todos los sectores de salud, para hacer esta vigilancia. Vamos a empezar a monitorear ahora los intentos de suicidio. Tampoco se hacía esto, ¿no? Entonces, piensen todo el caudal de datos que nos puede dar. Eso, y va a haber un tablero de vigilancia y diseñar estrategias para aquellos barrios que están por encima de la media, ¿no? Calculando la tasa por barrio, que es una foto, ¿no? Una foto que tampoco se puede difundir mucho porque es estigmatizante. Hablar de tal o cual barrio tiene muchos suicidios, genera un impacto, ¿no? Y eso en las comunidades pasa, ¿no? La idea de, che, aquí en mi barrio se matan muchos pibes, o el suicidio puede ser una opción para resolver algunas situaciones de la vida. Es un tema muy delicado y que hay que desandar, sobre todo cuando acontecen estas situaciones, ¿no? Son las estrategias de post-prevención. Entonces,
Este comité, que también queremos que sea intersectorial, con los sectores universitarios, profesionales, con la provincia, para poder tener datos fehacientes, porque también lo que pasa en el INCI es necesariamente de datos. Hay como una cosa muy fragmentada, muy diluida, de datos para hacer vigilancia epidemiológica. Bueno, empezamos con esa tarea y además porque hay mucha diversidad, ¿no? Por ejemplo, los psiquiatras que nosotros tenemos, esto que les contaba, que están dispuestos en el territorio, cubren más de 20 centros de salud. Nosotros tenemos un programa que se llama Mejora, que también para nosotros ha sido revolucionario, porque el psiquiatra prescribe por receta electrónica y la persona retira en farmacia. Y eso a nosotros nos ha resuelto un montón de problemas, porque no compramos en grandes volúmenes, no tenemos que trasladar el cirujano como tiene cierto riesgo, no se nos vence, no nos roban los cirujánnicos, podemos tener más control de la trazabilidad. Y además, por primera vez invertimos en esto. Antes el municipio no compraba ciertos fármacos para el primer nivel, compraba muy poquito para los hospitales y demás. Entonces, bueno, esto. Y los psiquiatras de los centros de salud reciben mayormente mujeres, ansiedad, depresión, ataque de pánico como los principales diagnósticos, y muy distinto a lo que recibimos los centros comunitarios, jóvenes, varones en su mayoría por problemas de consumo, ¿no? Entonces, la salud mental hay que leerla se lee distinto desde donde te pares y cuál es la disposición institucional. Esos jóvenes varones no llegan a los centros de salud. Y hay situaciones muy críticas, por ejemplo, el pipazo, el consumo de residuos de cocaína, de crack, ¿no? Fumable, genera a veces muchas situaciones sanitarias muy complejas, como la tuberculosis, o sea, con enfermedades, infecciones y demás. Y puede haber un centro de salud a 5 cuadras, pero ese pibe no llega. Pero sí puede llegar a la organización comunitaria. Por ejemplo, en uno de nuestros centros, junto con Red Puente, hacemos un hoyo popular un miércoles, vamos a un asentamiento donde hay mucho consumo de pipazo y llevamos una vianda de comida caliente a esos pibes en situación de calle, en situación de consumo. Y de esa forma construimos un vínculo que empieza a desarrollar un camino que lleva muchas veces a una intervención. A veces no empieza problematizando el consumo, a veces empieza consumando un taller, un curso, haciendo el DNI, yendo a un control de salud, pero en todo empieza algo, ¿no? Y también esto, digo, si pertenezco a algo, si alguien me conoce, si alguien sabe de mí, o si pertenezco a alguna organización de distinto tipo, tengo otro piso para poder construir redes. Si estoy afuera de todo, para abajo, las cuestiones sociales y sanitarias se agudizan muchísimo más. Entonces esa estrategia, que parece sonsa de llevar un reto de comida, en realidad es una estrategia sanitaria sumamente asertiva para algún núcleo de población. Que el mayor especialista en tuberculosis, por más que lo traiga el barrio, no va a poder llegar a ese pibe, ¿no? A ese dispositivo. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de estrategias sanitarias de primer nivel y de salida bueno, no me quiero extender mucho porque quiero también que hablen. Le pedí a Sandra en el gabinete, tenemos varios, no solo en el equipo, que hay un montón de profesionales, de psicólogos, sino en la subsecretaria. Está Sandro Pomba como director general de abordaje integral comunitario de salud mental de adicciones, y hay otra licenciada que puedo ver, Clara Gutiérrez, directora de salud mental. Dos psicólogos que están no solo en la, digo, porque también entendamos, yo soy trabajador social, entendemos que nuestras profesiones no solo están en la ejecución de las políticas públicas, también pueden participar del diseño, y es necesario que se visualicen, y quizá ustedes ocupen esos lugares de una, no solo como meros planificadores, ejecutadores o personas que brindan asistencia, sino que también pueden participar del diseño de la política. Y está bueno que desde la universidad se den esta discusión. Bueno, ¿cómo diseño una política pública, ¿no? Y cómo traduzco una idea en una herramienta de intervención, ¿no? Porque el rol de este tipo de profesionales, de psicología, vamos a hacer un rol privilegiado a veces entre las personas que tienen una necesidad y el Estado que ejecuta la política pública, ¿no? Yo siempre digo que las políticas tienen 4 elementos básicos. Uno es el diseño, la planificación. Otro es la operación política, el arte de persuadir y convencer que estas ideas son valiosas, que hablar de cuidado, que hablar de salud mental comunitaria, que hablar de redes integrales y demás, es importante. La operación política no nos la enseñan en la facultad, no podemos aprender mucha teoría, que es la parte más importante, porque si no, ¿cómo hago que esa idea que yo tengo, esa planificación, se traduzca? Y es muy necesario. La operación política bien entendida, ¿no? Este juego de construir acuerdos y de que todos somos actores políticos en la lucha del
la ejecución de esa política y la comunicación. También saber comunicar, y en nuestro campo también, porque si no por ahí hay unos líos bárbaros, que uno dice una cosa, que la mamá de Chávez dice una cosa, que el otro dice otra cosa. No, bueno, en campos de disputa, la comunicación asertiva, clara, la orientación es fundamental. Porque como les decía, el paradigma que propone la ley de salud mental no es un paradigma que hoy sea hegemónico en el campo de la salud, que haya contribuido, que se haya desplegado plenamente. Falta muchísimo, muchísimo. Estamos en algunos temas más adelantados y en otros muy demorados. Y todavía hay tensiones. Bueno, esas tensiones son parte de poder y tener libertad, ¿no? Somos todos agentes que hacemos política en el lugar en el que estamos y que podamos también participar del diseño, no solo de la ejecución del diseño de la política. Así que bueno, eso es si te parece bien, me quiero dar la palabra a un colega suyo para que les cuente un poco también su rol y un poco más de lo que va a pasar. Y después, si quieren, está bueno que hagamos preguntas, bueno, si les parece, ¿no? No sé cómo venimos. ¿Venimos bien? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Quería contarle que no lo dije antes, que Sandro ha sido arquitecto de la cátedra mucho tiempo, y que también contamos con un texto de él como parte de bibliografía de la otra unidad en adelante, que él se ha ocupado mucho de la problemática de género. Y ustedes van a ver de Sandro un capítulo de un libro que escribió él. Bueno, lo dejo. Acá tenemos un autor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas y todos. Me he acostumbrado a saludar de esa manera inclusiva porque, bueno, dando información en violencia de género y masculinidades, Ministerio de la Mujer, Código de la Mujer, varones. Así que, está bueno visibilizar, ¿no? El otro día estaba viendo una foto que me compartieron de Cordobazo, donde bueno, la foto histórica, donde está Agustín Tosco marchando que dice tuve fuerza. Pero claro, siempre se le dio prioridad a los varones, digamos, ¿no? Y esta vez apareció una foto coloreada con la cantidad de mujeres que iban al frente llevando las banderas en ese histórico 29 de mayo. Así que, bueno, estamos en ese sentido, estamos en buen camino. Bueno, muchísimas gracias, digamos, a ustedes, gracias a Angélica, gracias a Grisel, compañeras mías, los primeros fueron profesores míos, fueron compañeras. Esta materia, digamos, esta materia, esta área, este posicionamiento, ¿no? Que es el sanitarismo, que es la psicología sanitaria, la verdad que me marcó a mí, digamos, muchísimo. Todo mi trabajo después de recibirlo, ¿no es cierto? Primero, bueno, hice una residencia comunitaria, pero después también de violencia, ¿no? O sea, uno de los primeros aportes que yo hago inmediatamente en violencia es incluir en los diagnósticos, incluir en los informes y en las intervenciones de factores protectores. No se hablaba de factores protectores, ahora ya sí, digamos, ¿no? Hace 15 años no se hablaba de factores protectores. Era todo lo negativo. Yo me acordaba de aquella famosa frase de Lecker, ¿no? De José Lecker, también un psicólogo brillante que tiene la historia de psicología, porque estuvo en todas las áreas, aportó en todas las áreas, digamos. Tenía unas cuestiones contradictorias, pero bueno. Hacía énfasis si el ser humano, digamos, si a las cosas le vemos lo negativo, lo vemos lo patológico, lo enfermo, y a todos lo vamos a encontrar algo, entonces mejor empezar a ver los recursos y las potencialidades, ¿no? Y que se abre un montón de perspectivas. Yo quería por ahí retomar un poquito lo que plantea Luca, relacionado con esto, ¿no es cierto? Unos pormenores. ¿Qué de alguna manera se van a encontrar ustedes cuando salgan dentro de 2,
Ustedes cuando se reciban, y seguramente en los ámbitos sanitarios, digamos, privado, público, privado, tercer sector, lo van a encontrar totalmente sanitario, ¿no? Como pasó, qué sé yo, la ley de género, la ley de violencia, la ley de salud mental vamos a ir, pero también, digamos, hay cosas que están bastante sanitarias. Hay como tres cuestiones, digamos, que me gustaría retomar, son muchas más, pero la idea de la integración, porque seguramente ustedes lo van a tener en el manual, posiblemente haya alguna clase, algún práctico sobre este manual, digamos. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar, digamos? Nos vamos a encontrar quizás con las mismas cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? A estudiar, con los mismos conceptos. El concepto de crisis, concepto de urgencia, emergencia, atención primaria de salud, el recursero, hay un montón de cosas, pero que están comprimidas y están incluidas en el manual. Están como que trabajando todas juntas. Y eso es ese es uno de los mayores logros, digamos, que se pudo hacer con el manual. El manual que es la política pública bien concreta, ¿no? Si uno lee lo que es urgencia, lo que es emergencia, bueno, digamos, sacamos diferentes conceptos de diferentes lugares, los códigos amarillos, códigos rojos, códigos verdes, como de alguna manera dice el manual, lo sacamos de otro manual, lo tomamos de otro manual, hay unas cosas que significan una integración. Integrar todo eso, digamos, a una manera de ver las cosas y una manera de intervenir. Es uno de los principales logros. Y una de las cosas que por ahí este posicionamiento teórico me enseñó, digamos. Me enseñó a mí, digamos, en cada ámbito en el que intervenir. Tratar de integrar. Tratar de integrar porque, digamos, todas las profesiones, todas las disciplinas, todos los posicionamientos aportan. Entonces, eso es una cosa que se logró de alguna manera después de 4 meses de debate y de discusión, ¿no? que tuvimos previo a la salida de este manual, ¿no? Y uno empieza a ver, que por ahí mostraba Luca del programa, un cambio. Porque no es que no se hacía esto, sí se hacía, pero se hacía por ahí de manera artesanal. Por ejemplo, uno pedía, no sé, una cama para una internación en un barrio, en un dispositivo, digamos, sanitario, de una organización, y bueno, como que había que envidiar, no era tan fácil, no era tan fácil, digamos, llamarlo, por suerte tiene personas conocidas, pero termina siendo un canal informal que es importante. Los canales informales sabemos que son importantes, pero por ahí es necesario formalizarlo. Después de la salida del manual, a los 2 o 3 casos de alguna manera, o situaciones que tuvimos, como que estaba un poco más ordenado. Logró, al poco salir del manual, ordenó un poco la intervención, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, uno cuando por ahí pedía una cama para una internación, había que casi llegar hasta ahí para que desde un hospital, desde un centro de salud, lo que fuera, digamos, abriera las puertas. ¿No? Había que como que convencer. A partir de ahora, digamos, como que cuando yo llego hasta acá, y a partir de este momento, se hace cargo de otro nivel, ¿no? Y vuelvo a insistir, eso se hacía, pero había que a veces estudiar bastante. Otra cuestión que me parece que es importante destacar, que eso se van a encontrar ustedes también cuando ejecuten, diseñen y piensan en políticas públicas, es el tema de la interdisciplina. ¿Cuántas veces hablamos de la interdisciplina? Yo tengo como 55 conceptos de interdisciplina. Ustedes se van a encontrar, digamos, que durante toda la carrera y después de recibido van a hablar de interdisciplina, pero por ahí hay una idea muy romántica de la interdisciplina, ¿no? Siempre vamos a sentar con el resto de la disciplina, dialogar y vamos a
sociales, algunas disciplinas, había puesto un concepto que tiene sus años, que es el concepto de interdisciplina, interdisciplina y transdisciplina, que habla Alice Stoichler, ¿no? Stoichler, una autora, digamos, reconocida en este ámbito, digamos, que habla bueno, como que es una sinfonía, no sé, como una orquesta donde cada instrumento suena individualmente y que de alguna manera luego se armoniza. Y lo más importante cuando Alicia lo explica, no en el texto donde por primera vez lo citó, digamos, lo concluyó, sino cuando lo dice, porque dice otras cosas importantes. Dice que en realidad la interdisciplina, la construcción interdisciplinaria, también transdisciplinaria, es una negociación. Una negociación donde a veces tenemos que ceder para que el otro avance. Y eso es lo que sucedió a veces con el alumno, porque imagínense ustedes, no solamente psicólogos, que bueno, también es difícil ponerse de acuerdo, porque hay muchos encuadres, muchos posicionamientos, sino había médicos clínicos, había psiquiatras y había psiquiatrones. Ustedes saben que hay una diferencia entre psiquiatras y psiquiatrones, ¿no? Los psiquiatrones son aquellos que simplemente medican, no escuchan demasiado, los psiquiatras que están más atravesados por psicología clínica, psicología social, sanitarismo u otras disciplinas, ¿no? Y que todavía quedan muchos. Pero a veces también había obstetras, había urólogos, y que de alguna manera a veces uno tuvo que ceder, digamos, para que este producto de alguna manera pudiera dar a luz. Entonces la interdisciplina es eso, ¿no? Es negociar y a veces ceder para que el otro avance, para que la música que produce el instrumento, que dijera la autora, pueda avanzar. Y también, digamos, algo que quería rescatar es el tema de hacer énfasis en los recursos y en las potencialidades. Esto que decía de alguna manera José Ureja, ¿no? Es decir, quedarse no solamente con la falta, con lo que no hay, porque al principio las discusiones son de ese tipo, lo que no hay, lo que falta. Y por ahí es necesario ver otra cosa, ¿no? Ponerse los anteojos de lo importante que es que salga un producto definido teniendo en cuenta estos aspectos, ¿no? El 107, conocemos, digamos, las ambulancias de los cabos, estamos aportando, digamos, para lograr que salga este manual, que es una de las, creo que de este año es una de las cosas de salud mental que más importa. Para mí, la política pública, esto que digamos planteó Lucas, yo lo voy a traer de un autor que digamos a mí me impactó mucho y que de alguna forma abre la puerta a todo esto que estamos discutiendo, ¿no? Que es Karl Marx, ¿no? Karl Marx tantas veces bastardeado, tantas veces cuestionado. Él dijo en un momento: transformar la realidad y transformarse a uno mismo. Creo que la política pública es esto, particularmente este manual, ¿no? Uno va a intentar transformar esa realidad por través de los usuarios, no sé si pacientes, los usuarios, pero también transformarse en uno mismo. El médico, el urólogo, el psiquiatra, el psicólogo, con un encuadre X, digamos, sale transformado. No es el mismo que de alguna manera empezó a estar sentado en la mesa. Así que estas tres cosas, yo de alguna manera es la que a mí me ha permitido moverme, digamos. En este momento estoy en la gestión, pública, algo determinado, pero siempre con este mismo énfasis.
Así que bueno, eso quería de alguna manera compartirlo con ustedes, es que el tiempo es escaso y estoy haciendo otras actividades. No sé si Karen quiere decir algo. ¿A la abriste? No, hermano, igual yo, como para agregar a la pero yo soy médica. No me odio. Hablando de hegemonía. La confusión, esto que decía Sandro, de la interdisciplina es absolutamente difícil. Y lo que yo recién le decía, esto que a mí me marcó un montón y la interdisciplina fue el trabajar con compañeros psicólogos que tenían una formación en la carrera, sobre todo en comunidades, y la difícil tarea de que de esas experiencias puedan surgir estas cuestiones. A mí no me cabe la menor duda que Lucas, que habló rápido, baja una cantidad de conceptos terribles, pero que son como muy importantes que lo puedan tener en claro. A mí me parece que ustedes tienen que acá tienen que salir como en claro de que cada uno de ustedes son agentes transformadores de la realidad. Esto que dice, yo puedo ir sumando cosas a lo que dice Sandro, por ejemplo. La interdisciplina y la transdisciplina se ve reflejada en el manual porque la interdisciplina aplica al poder construir un conocimiento nuevo desde la mirada de todas las disciplinas, en una mirada horizontal. Y la transdisciplina, que a mí me parece absolutamente mucho más superador, es este manual porque es el reconocimiento de las organizaciones que hoy nosotros casi no las teníamos reconocidas como sectores de salud que se sientan y pueden aportar a esa construcción de un nuevo paradigma y de una nueva caracterización de lo colectivo y de lo individual absolutamente diferente. A ver, el Sandro decía transdisciplina y el manual habla de los sectores, pero también habla de los usuarios, porque cuando se habla de las organizaciones con las cuales nosotros trabajamos, hay usuarios y los usuarios aportan el conocimiento que no puede aportar la academia sola desde el lugar de la propia experiencia. Entonces los profesionales, las organizaciones y además los usuarios construyendo un conocimiento para transformarlo. Y otra de las cuestiones que también a mí me parece súper importante que se pueda llevar de acá es el eje de lo vincular, que es súper importante en la relación de la profesión con los usuarios, de la profesión con los movimientos sociales, de la profesión. Lo vincular es súper importante porque hoy lo vincular es lo que falta. Digo, cuando ustedes se sienten y se pongan a pensar en cómo tengo que atender a un paciente, primero tengo que pensar en el vincular. Por ahí es absolutamente diferente a lo que pueden enseñar un montón de teorías más sofisticadas como psicoanálisis, no sé, yo eso, no sé, no lo tengo claro. Pero sí me parece que lo vincular es básico en el terreno de la psicología sanitaria y en el poder transformador que tienen todas las profesiones que trabajan en el primer nivel de atención y que trabajan con salud mental en particular, con consumos problemáticos también en particular. Bueno, sí, una cosa, todos, que yo les decía, ustedes deben haber visto, el manual habla de la ley de salud mental que habla de enfoques de derechos, el manual
sin ser un hospital o como yo usuario puedo ingresar y buscar por barrio, localidad y... Sí. Sí, todo esto está en una página que después les podemos compartir. Está en construcción porque cada puntito representa una institución de distintos niveles. Lo verde, hay una letra quizás de grave, pero dice centro de salud, lo provincial, lo municipal, lo nacional, las organizaciones comunitarias. Y cada puntito va a tener una descripción muy detallada de qué cuenta, un número de teléfono, la georreferenciación. Después se le va a sumar esto a la SNP, realmente contadores, vamos a poder saber cuántos hospitales, cuántas casas convivenciales, cuántas organizaciones y demás. Esas casas convivenciales, esas casas. Sí. ¿Cómo llegan a esa casa? O sea, ¿el hospital deriva a esa casa? Debería, eso es lo que estamos buscando, conectar todos los centros. Pero se llega espontáneamente levantando el caso el número de teléfono. Las casas convivenciales comunitarias es una política de Cedronal que vino a partir de la gestión pasada, que fue como un paso de crecimiento de la otra política que es los CAC. Dentro de los CAC, de las casas de atención y acompañamiento comunitario, las que tenían dispositivos residenciales fueron contenidas por esto que se llama la CCC, las casas convivenciales comunitarias, que son dispositivos residenciales. En Córdoba hay varios. Hay de los hogares de Cristo, el Padre Orden, Padre Viola, de Caderos, también tienen una CCC que son residenciales. Muchos de ellos tienen que ser valores, casas de mujeres, después muchas iglesias también. Y se manda una contención, no es que pase un quedarse ahí. No, sí, son residenciales, quiere decir que hacen un proceso residencial, que es distinto el formato de la comunidad terapéutica, que está más centrado en la comunidad terapéutica tiene un proceso mucho más estandarizado de distintas fases, de trabajo más individual en relación al vínculo con la sustancia. Otra herramienta, también válida y necesaria, y Córdoba tiene dos comunidades terapéuticas públicas, que eso es un valor enorme comparativamente con otras provincias. Las casas convivenciales comunitarias, un perfil mucho más comunitario, horizontal, el territorio donde los pibes que llevan más tiempo son acompañantes pares. También hay profesionales, no quiere decir que van de psicología, trabajo social, psiquiatría, pero es un formato distinto, mucho más eficaz para un perfil de población, ¿no? Es diversidad. Pero no hay que haya uno que sea mejor que el otro, y muchas veces la misma persona pasa a veces distintos tránsitos de su vida por distintos dispositivos. Esa es la diversidad. Cada puntito de esto te va a ir describiendo, ¿no? Si está en la Cedronal, si no, qué tiene, qué no tiene, y se va a ir sofisticando mucho más. Seguramente con el correr de esta gestión podamos generar más herramientas tecnológicas para la salud mental, que es lo que falta, que es lo que se viene. Además, después de la pandemia, ¿quién no hace terapia virtualmente? Eso es importante que el Estado lo tome y pueda de esa forma brindar más servicios. Así que se va a ir sofisticando mucho más. Esto no es un mapa de Google Maps, es mucho más sofisticada la herramienta, son software que te permiten cruzar distintas variables. Por ejemplo, el tablero de vigilancia del suicidio que les contaba, también va a ser un grupo que yo dudo que haya otro municipio o otra provincia que lo tenga, porque nos va a permitir monitorear la tasa de suicidio por barrio, cruzarlo con variables sociales, va a ser algo muy interesante. Ese tablero no va a ser de acceso público. Podremos ir brindar información a instituciones, ¿no? Porque es importante el acceso a la información, que yo pueda, trabajar, si trabajo en un territorio, saber cómo está este territorio en este tema. Pero bueno, ese va a ser un tablero, un insumo indispensable para la agenda de que tenemos que llevar a cabo la política pública, ¿no? Y monitorear estas cosas. Pero sí, todo está accesible, tenemos presente, después pasamos los números de teléfono. Cuando se habla de cuidados integrales, se habla de esto que vos preguntabas, que es pensar en la salud en los tres niveles, como, digamos, fortaleciendo la estrategia de atención primaria, que ustedes también lo han visto. Entonces, la idea es que si una persona ha tenido, no sé, un problema de consumo, está desintoxicándose en un hospital, ese hospital pueda comunicarse con una casa de medio camino si es que hace falta, o pueda comunicarse con el centro de salud del barrio para que lo puedan seguir, o una casa de Cedronal, como eso es cuidado integral.
Esa es la continuidad del cuidado del que hablo. Esta idea de no pensar que hay algo que empieza y termina, segmentado, la salud como algo atrapable que hago tratamiento de antes, sino una idea de un continuum más concreto. Tiro algún par de chivos, pero tiro algún par de chivos haciendo todavía. El domingo va a ser una locura comunitaria y un documental que lo que le interesa el arte, el deporte y la salud mental les puede interesar y se llama Un Golazo en Argüello. De una experiencia de trabajo con escuelitas de fútbol de una muralidad muy hermosa en uno de nuestros centros comunitarios se llama Aldeas, en Argüello Lourdes, por supuesto público gratuito, el domingo mediodía. Después el lunes en medio de la prevención, así vamos a hacer la Expo Córdoba Previene, donde todas estas instituciones van a mostrar lo que hacen en la Plaza San Martín, seguramente sea eso del 24 de junio. El 26, el Día Internacional de la Lucha contra el Consumo Problemático, va a haber una marcha muy importante de todas estas organizaciones que se organizan, iglesias, movimientos sociales, iglesia católica. Lo digo esto porque no es que se encuentran por otros temas, ¿no? Entonces también estas problemáticas a veces son un punto de contacto y un puente que permite generar ahí vínculos muy interesantes, muy estratégicos. Y el 28 seguramente habrá una diplomatura sobre estrategias y herramientas para el abordaje de la salud mental y los consumos. La diplomatura que vamos a hacer con psicos, ciencias sociales y médicas. Creo que la primera clase tendría Alfredo Carballer. Así que, y cada clase es un módulo en sí mismo, así que pueden venir de oyente a una clase que les interese. Hay de urgencia, de suicidio, hay algo que es muy necesario que se ha vuelto y que está bueno que ustedes lo van a tener en cuenta. Saber distinguir qué va a cada lugar, ¿no? Criterios de internación y admisión en distintas instituciones. ¿Qué perfil es más adecuado a un monovalente, a un hospital general, a una casa comunitaria, a una comunidad terapéutica, a distintos? Porque no es todo lo mismo, ¿no? Y a veces se tiende a meterse todo en la misma bolsa de cosas que la orientación hace la diferencia, ¿no? Para estudiantes avanzados también, sí. Si bien está destinada a agentes que estén trabajando en salud, pero es abierto. Está bueno. Y bueno. ¿Ustedes tienen así como un Instagram o algo que uno pueda Sí. ir viendo como todo lo Flamante Instagram de Salud Mental Muni, se abrió ayer, hoy va a estar en primera publicación, así que me invitó a seguirlo, porque hay otra, sí. Salud Mental Muni. Sí, de recién de esto, pero sí. Sí, creo que no está. Sí, bueno, fue una lucha también porque son discusiones, ¿no? Todo, discusiones de salud. Claro, salud, dice, bueno, sí, está todo integrado, pero bueno, las redes no logramos mostrar todo lo que hacíamos, bueno, se hace de esta manera. Allá hay una mano levantada. Fuerte. No me refería al paciente. No, yo lo que dije es violencia, digamos. Dije que cuando pasé por violencia, digamos, los informes, todo estaba relacionado con factores de riesgo, obviamente. Entrevistar a una persona que sufre violencia, uno puede ver todo lo riesgoso que significa. Pero para poder trabajar hay que incluir los factores protectores, digamos, las redes sociales, los vínculos, entre ellos. Yo lo que dije, digamos, en este manual era tratar de no centrarse en la falta, por así decirlo, no la falta psicoanalítica, sino en general lo que no tiene el otro, digamos, para poderlo integrar, qué es lo que puede dar, digamos, el otro sector, la otra disciplina. Por eso hizo énfasis en la diferencia, digamos, un poco dura entre psiquiatras y psiquiatrones, pero ahí, digamos, una persona que solamente, un profesional que solamente médica, uno tiene un cierto rechazo, digamos, especialmente los psicólogos, pero bueno, seguramente algo importante puede aportar, y de hecho lo hizo, un obstetra, un neurólogo que está muy alejado, digamos, de la salud mental. La idea es esta, que el producto sea construido con todos los actores, con todos los posicionamientos, y en ese sentido ponerse los anteojos de ver
potencialidad que tiene la otra persona, la otra disciplina y el otro posicionamiento. En ese sentido. A mí me quedó una duda con la dispositivo de vigilancia epidemiológica. Me hizo un poco de ruido la palabra. ¿Cuál es vigilancia? Como que es refiere a la investigación y a... Sí, ahí hay una diferencia. Ustedes recuerdan que la epidemiología es una ciencia que se construye a partir de... bueno, pero es una ciencia que se construye a partir del estudio de las enfermedades, digamos. Esto es antiguo, ¿no? Ahora la epidemiología tiene un montón de cuestiones que si ustedes quieren, les podemos tener horas para hablar de epidemiología. Digamos, en un principio se llamaba vigilancia epidemiológica a el poder estar atento ante situaciones que nos llaman la atención en una comunidad acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con la salud. Por ejemplo, a ver, si decimos, yo voy caminando por el barrio y veo que en el barrio hay un montón de aguas que salen de la aguas servidas, agua que sale de la calle, de la casa y se desparrama. Y después tenemos un brote, tenemos casos de hepatitis. Bueno, la vigilancia epidemiológica lo que hacía era ir al lugar y empezar a contar, bueno, cuánta gente había viviendo alrededor de ese lugar, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí, empezar a pensar qué acciones, qué políticas públicas uno puede llevar a cabo a partir de eso. Si vos querés, para que no te llame la atención y que sea mucho más viola, hoy, no sé, capaz que Angélica se los va a decir, hay autores como Jaime Brey que hablan de monitoreos participativos y entonces es más viola. Lo que pasa es que en realidad en epidemiología se sigue llamando vigilancia epidemiológica porque es el punteo de los casos de lo que pasa. Nosotros no estamos parados en ese paradigma, evidentemente estamos parados en otro paradigma. Pero es evidente también que es cierto que en este caso la vigilancia epidemiológica del tema, por ejemplo, del suicidio, nos va a permitir a nosotros ver que, yo hasta ahí digo, qué factores de riesgo tiene la gente para estar en un lugar en donde pueda, digamos, pasarle, digamos, pueda tener esta situación. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Interesante esto, porque claramente la categoría de vigilancia viene de otro campo, ¿no? De la medicina, y nosotros queremos estar ahí discutiendo, queremos que se haga monitoreo, vigilancia de cuestiones de salud mental e introducir la incidencia de lo social en estos temas, ¿no? Porque la tasa, primero una tasa que viene en aumento, que hay una tasa mucho más de suicidios que de homicidios, por ejemplo, o de otras problemáticas, ¿no? Entonces no es para nada menospreciable este tema. Y que los socios tienen mucho para decir. Entonces uno tiene que hacer todo un trabajo de traducción, ¿no? Y de poder discutir dentro del campo de la salud estas cosas. Si yo me quedara haciendo solo un diagnóstico participativo en una comunidad que tuvo varios casos, nunca estaría discutiendo la política pública. Entonces hay diálogos, tensiones, traducciones sobre todo. Y entonces los agentes tienen. Yo necesito que el Estado tenga un comité de vigilancia en materia de suicidio. Después, con el correr de los años, quizás le podamos incluir una parte participativa o en la estrategia en aquel territorio que tuvo atravesado por muchos casos, darle una estrategia participativa. Pero que, porque esto también da cuenta que uno tiene que poner números sobre la mesa, tiene que hablar con fundamentos epistemológicos y epidemiológicos, ¿no? Porque a veces hay un déficit grande en la ciencia del registro, de la discusión, ¿no? De esquivar. Por ejemplo, en este manual nos pusimos de acuerdo en qué código del CIE-10 utilizamos para los diagnósticos. No usar todos. Decir, che, bueno, vamos a trabajar otros 25, todos los agentes, para que sea más fácil la vigilancia epidemiológica. Ahora, le pusimos un parrafito antes de poner los códigos que dice, bueno, para nada esto significa una sobredeterminación del diagnóstico, no, ni una mirada estigmatizante sobre la persona, sino que es una herramienta. ¿Por qué? Porque estamos en el campo de la salud. Y en el campo de la salud se trabaja. Entonces, es importante tener claro dónde está parado uno y dónde está discutiendo, ¿no? Y disputando.
No sé si se entendió. Yo quería aclararles a ustedes que hay algunos temas que ustedes han enunciado, términos que todavía nuestros estudiantes no conocen porque todavía no han visto epidemiología, el tema que viene después del parcial. Y hay otras ideas y conceptos que han vertido ellos que todavía ustedes no lo tienen, digamos, desde el punto de vista teórico, como atención primaria de salud, la APS, ¿no? Algo en la ley de salud mental habrán visto sobre interdisciplina e intersectorialidad, pero son todos conceptos que van a ir aprendiendo y que vamos a ir desarrollando a lo largo de la materia. Bueno, yo no, porque ya no voy a estar, pero mira, sí, no quiere decir que me vaya a ir de la facultad de todo. Pero bueno, lo último que quería decir antes de cerrar, que me gustaría que estas cosas, estos términos que a ustedes les hayan sonado como desconocidos, como estos dispositivos, hegemonías, ¿no? Son cosas que ustedes quisiera que la próxima clase, que va a ser la última que yo voy a dar, hagamos una clase dialogada donde ustedes retomen